sé qué pusieron en el chat acá. Se dejó de escuchar. A ver. Voy a apagar. Tengo de nuevo. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha, profe. Cuando prendemos todo, creo que se dejó de escuchar. Claro, sí. Bueno, lo que fue energizar un motor y apenas lo energizo, él empieza a entregar su par mecánico. En este caso, el par mecánico de vacío, que sería la potencia vacío. La corriente que que va a tomar de la fuente es la necesaria para vencer las pérdidas en el hierro, la histérisis y Foucault, las pérdidas en el cobre, y cuadrado por R, pero un valor muy bajo, que sería la corriente, como en el caso del transformador, los diagramas fasoriales. Entonces, pérdida en el hierro, pérdida en el cobre y las pérdidas mecánicas, ventilación, rodamiento, tenemos también pérdidas. Entonces, la pregunta siempre es, ¿energizo el motor? Por eso se llama motor asíncrono, motor de inducción, transformación de la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Clase había empezado y me escuchaba yo como cada vez que selecciona gente no digo. Entonces, lo que hice fue conectar a una fuente de tensión el motor. Puede ser conexión estrella, conexión triángulo. Ya vamos a ver. Pero la pregunta que había hecho era la potencia del motor en kilovatios, kilovolamper o kilovolamper reactivo. En la chapa característica, la potencia del motor siempre es kilovatios. Yo voy a poner acá un anotador. Hay otro que dice MF, Tendría potencia nominal del motor eléctrico en kilovatios. Kilo es minúscula y vatio mayúscula. Con el viejo, En kilovatios. Hay un alumno que tiene el micrófono abierto. Hola. ¿Me escuchan? Escucha, profe. No, hay un tiene que esté hablando. Está identificado. Sí, lo tengo, profe. No sé qué. Bueno, ok. Eso no me lo voy a... Sí, lo que pasa es que estoy justo con el anotador. Entonces, borro el anotador y se me va a borrar la pantalla blanca. Entonces, la potencia nominal del motor siempre es en kilovatios. Ya sabemos que un HP en transformación sería un HP o caballo vapor, o un caballo vapor para más o menos tener el mismo valor y no estar tan complicado. Uno 732 y otro 736, 35. Un caballo vapor son 0,736 kilovatios. Minúscula acá y mayúscula W. Entonces el mecánico siempre nos va a dar a nosotros los datos de la potencia mecánica, sería el par, y la potencia mecánica en HP o en caballo vapor. Nosotros lo tenemos que transformar en kilovatios. Por eso es la relación que hay entre par mecánico y par eléctrico. No, los transformadores en los cables que nos dan kVA. Nos dan kVA. Todavía hemos hablado, me parece. Los generadores
Eh, KBA. La diferencia entre el que entrega par mecánico y el que entrega energía eléctrica es el coseno pi. El factor de potencia sería el factor de potencia es igual a la potencia activa. Me voy a poner todo acá. Potencia activa o el trabajo dividida la potencia aparente. La relación entre las dos nos da el factor de potencia o el rendimiento de la máquina. El transformador va a entregar 100 kVA a la carga y la carga podrá ser una parte activa, una parte reactiva inductiva, otra parte reactiva capacitiva. Eso al transformador no le interesa. Lo que le interesa al transformador o al generador es que va a entregar, sea un transformador de 100 kVA en 13.200 voltios, vamos a poner acá, la potencia S va a ser igual a 100 kVA. Entonces, para una tensión, vamos a poner acá, para una tensión de primario igual a 13,2 kilovolt y tensión del secundario igual a 0,4 kilovolt. Él va a entregar, él va a entregar una corriente del secundario igual a más o menos 150 amperes. Toma del primario 13,2 para transformar los 100 kilovatios, kilovolamperes, va a tomar una corriente del primario está en el orden de los 5 amperes. Vamos a hacer este. No he equivocado acá, pero ya que estamos. Toma de la fuente, que alimentamos el primario, la I sub P, igual y aproximado a 5 amperes, un poquito menos, pero 5 amperes. Pero la corriente secundario es de 150 amperes. Y acá no me especifica, 150 amperes son corriente activa, corriente reactiva inductiva, corriente reactiva capacitiva. Él va a entregar 150 amperes. ¿Ya? Lo que nosotros después tendremos que hacer es que estos 150 amperes sean transformados en calor, en flujo luminoso o par mecánico. O sea que sea corriente activa. Por la tensión me va a dar la potencia activa, potencia útil o potencia de trabajo. ¿Ya? Las cargas normalmente están en vatio o kilovatio, que es la potencia útil, la que se encuentra en el árbol de la máquina. Cuando se dice un motor es de 50 kilovatios, 50 vatios o 500 kilovatios, es potencia en el árbol a potencia, a tensión nominal, a coseno phi, a rendimiento, los datos característicos de la placa. La placa de identificación del motor nos dice la serie, el tipo de motor y lo fundamental, los datos nominales de la máquina. Y es la transformación de la energía eléctrica en par mecánico. Evidentemente que con esta deducción decimos que el motor va a tomar más corriente
que la que figura en la placa característica. Y sí, porque es una parte de potencia activa y una parte de potencia reactiva. La suma de las dos factorialmente me va a dar la potencia aparente. ¿Está? Eso sería con respecto a por qué en los datos nominales de la máquina, particularmente el motor, la potencia es en kilovatios o en vatios y no en volt-ampere. Bueno, eso sería con respecto a aplicamos tensión a la máquina y ella empieza a girar. Ella empieza a entregar su par mecánico. O sea, está disponible para entregar su par mecánico. En vacío, la máquina es como el transformador sin carga eléctrica. Le aplicamos tensión al primario. Se induce en el secundario un valor de tensión, ley de Faraday, y vamos a obtener el valor de la tensión. Y vamos a tener pérdida en el hierro, Piteris y Foucault, y las pérdidas en el cobre. Pero en vacío son pequeñas. Acá, en cambio, en la máquina rotante no. Hay un poquito más de corriente para la misma potencia. ¿Por qué? Tengo pérdida en el hierro, pérdida en el cobre y pérdidas mecánicas. Son las tres pérdidas que tiene la máquina. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No. No, sí. No voy a pasar ahora. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Puedo hacer esto. Vamos a ver. Bueno. Tendríamos el motor asíncrono, porque el campo rotante es de mayor velocidad que el rotor de la máquina. Hay una diferencia de velocidad que se llama velocidad, se llama deslizamiento, está en el orden del 2 al 4%. El estator y el rotor son las dos partes fundamentales de la máquina. En el estator tenemos devanado trifásico a 120 grados alimentado por sistemas trifásicos de tensión. O sea, tenemos tres bobinados. Vamos a ver acá. Tres bobinas desfasadas a 120 grados geométrico y le aplicamos tres tensiones desfasadas a 120 grados eléctricos. La combinación fasorialmente de estos tres campos magnéticos alternos a eje fijo me da lo que se llama el campo rotante, el campo giratorio. Y el rotor está compuesto por espiras en cortocircuito. O sea que lo que tenemos acá es lo que habíamos visto en la clase anterior. Conductores en el rotor que están en cortocircuito y debido a que el campo magnético es rotante, el campo magnético giratorio, las espiras del rotor ven al campo girar, por lo cual se induce un valor de tensión en el rotor, particularmente en los conductores del rotor. Y como los conductores del rotor están en cortocircuito, o cable de ardilla, que en este caso sería que tengo mostrando acá, se genera un electroimán en el rotor, un norte y un sur, por inducción electromagnética. Y este elemento tiene la posibilidad de girar, por lo cual va a ir acompañando al campo rotante. De esa forma se transforma la energía eléctrica en energía magnética, magnética en eléctrica en el rotor, y el rotor entrega energía mecánica, transformación de las energías.
Sistema trifásico de vano trifásico a 120 grados, campo giratorio 60 F sobre P, la fe inducida por el campo giratorio en la, fe inducida por el campo giratorio en la espira del rotor, espira en cortocircuito sometida a tensión, circulación de corriente por la espira del rotor, aparece la ley de Dios-Sava, fuerza sobre las espiras del rotor, par sobre el rotor y giro de la máquina. Eso sería el desarrollo desde el punto de vista energético de la máquina asíncrona. Voy a pasar a 18 ahora, que no sé qué tiempo pasa. Profe, una consulta. Sí, ¿Cuál es la diferencia entonces entre máquina síncrona y asíncrona? la máquina, esto vamos a pasar la máquina síncrona. La máquina síncrona tenemos, ¿no habíamos visto el alternador? Hola, hola, ¿me escuchó? Sí, lo escuché. En el caso del alternador, por eso le pregunté, no me contestó, no escuché yo. Máquina síncrona vimos, principio de funcionamiento. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Entonces, no la veo la diferencia. Bueno, en el caso del alternador, yo tengo un imán que gira. O sea, vamos al estator. Yo tengo, este es el estator de la máquina, en este caso del alternador, máquina rotativa. Este es el estator, está compuesta por 3 bobinas de fase a 120 grados en toda la periferia del estator, por lo cual tengo conexión en estrella y tengo las 3 arriba. Los 3 finales están conectados. A ver si lo ven mejor, lo ve así. Ahí está. Y estas bobinas están desfasadas a 120 grados una con respecto a la otra. Y así se conforma la periferia del estator. Y en el rotor tengo un conjunto de uñas que están ahí pintadas de azul y rojo porque hay una el polo, polo norte y el otro polo sur. Tengo una bobina, si la ve ahí internamente, hay un alambre de cobre ahí adentro, hay una bobina que es alimentada por estos 2 anillos con corriente continua. O sea, aplico tensión continua, va a circular corriente continua. La corriente continua va a generar polo norte y polo sur, polo norte y polo sur. Tengo una onda en amperio vuelta en el rotor de la máquina. Este es el inductor, el que va a generar el norte y el sur. Tengo la onda sinusoidal. Como la estoy haciendo girar a la onda sinusoidal, al campo magnético, básicamente. Lo que estoy haciendo a través de una polea, de un par mecánico, hago girar el rotor. ¿Está bien? Entonces tengo el polo norte y el polo sur. Como lo estoy haciendo girar al polo norte y al polo sur, que sería el inductor. Y este es el estator, que ve estas espiras, que van a ver el tamaño que tiene, varios polos, son varios pares de polos, porque con pequeñas revoluciones ya está generando fuerza electromotriz. No es una máquina un par de polos, son de varios polos. Con pequeñas RPM ya está girando. ¿Qué sucede? El campo magnético, o sea, el electroimán que yo genero acá, ¿qué va a suceder? Va a estar girando. O sea que la onda sinusoidal va a estar girando en el estator de la máquina.
¿eh? ¿Qué va a suceder? La variación del campo magnético sobre la espiga induce valor de fuerza electromotriz en la espiga. ¿Y en qué tiempo la induce? En el mismo instante de tiempo que está pasando la onda del electroimán. Por eso, la generación de la onda sinusoidal de la fase R, la fase S y la fase T, en el mismo tiempo que está pasando la onda del rotor. ¿Se da cuenta? Por eso se llama sincrónica. Están en Bien. sincronía. La onda del campo magnético inductor y la onda de tensión de la fuerza electromotriz generada en la fase R, la S y la T. En cambio, en la máquina asíncrona o en el motor, primero tengo que generar el campo rotante. Y después de generar el campo rotante, debido al rozamiento de la máquina, me acompaña el campo magnético del rotor. El electroimán en la máquina generadora, en la máquina sincrónica, el campo magnético del electroimán que gira y la onda de tensión que se induce en las bobinas del estator se produce en el mismo instante de tiempo. Están en sincronismo. No se puede adelantar ni atrasar la onda de tensión. Primero tiene que ir pasando el campo magnético, el norte y el sur, en forma sinusoidal. Entonces, esta bobina va a ver el campo variable, por lo cual se induce el valor de tensión. Si al generador le aplico carga eléctrica, R, L o C, R, XL o XC, va a circular corriente. Esa corriente del estator después va a reaccionar en adelante o en atraso con el inductor. Y ahí voy a tener el frenado o el desacelerado de la máquina. Tener que aplicar más par mecánico para que pueda girarse, mantenerse constante la velocidad del rotor, la velocidad del inductor. Tengo que aplicarle más combustible, más agua o mayor tensión de excitación para que se mantenga en onda sinusoidal. Eso sería en el alternador, en la máquina 5. Sincrónicamente, la onda de amperios vueltas del inductor y los amperios vueltas del estator se detienen. En cambio, en la máquina asíncrona, primero tengo que generar el campo rotante y la inducción. En un momento están iguales, pero cuando empieza a girar el campo magnético, recién ahí los conductores del rotor reaccionan, porque ven al campo girar. Se induce un valor de tensión y debido a la RPM de la máquina, al rozamiento fundamentalmente el deslizamiento, sería la pérdida de velocidad debido a los rodamientos, pérdidas mecánicas, rodamiento, ventilación y escobillas con colector o escobillas con anillo, depende de la máquina. Tengo una velocidad menor del campo magnético giratorio y del campo magnético del rotor, del campo magnético del inductor y del campo magnético del inducido. Entonces tengo una diferencia de velocidad. No sé si le interpreto. Uno se genera en el mismo instante de tiempo, o sea, va girando el inductor y se va generando en el estator la onda de tensión, sí o sí. En cambio, la del motor, tengo que generar primero la onda, hacerla girar y que los conductores del rotor vean al campo girar para que reaccione. Evidentemente que la reacción es instantánea por la velocidad de la luz. El problema es los rodamientos que tiene el rotor, que es el otro inductor, y el inducido que está sometido a la reacción de la pérdida de rodamiento, la ventilación. Esos son fuerzas contrarias al movimiento. Entonces, el campo magnético del rotor
está trazado con respecto al campo magnético del inductor. Por eso es una máquina asíncrona. La velocidad del escape es mayor que la velocidad del rotor. Cuando decimos que la máquina es de 3000 RPM, de una máquina de inducción, una máquina asíncrona, decimos que es de 3000 RPM. Las 3000 RPM son del campo giratorio, multiplicado por el deslizamiento, que está en el orden del 2 al 4%. El rotor gira entre las 2980 y 2970 RPM, en un par de polos, dos pares de polos, 1500 RPM del campo del estator, y la del rotor entre el 2 y el 4%, menor. Por eso están asincrónicos. Asíncrono o asincrónico. Principio de funcionamiento. El motor asíncrono siempre Y, gira a profe, velocidad. Sí, y entonces quedaría que los síncronos serían todos los generadores. todos los que Serían son usados. generadores. Y los asíncronos son los que son los motores. Motores trifásicos, motores monofásicos. Son todos motores, máquinas asíncronas. Me parece que más adelante lo vamos viendo. El motor apela un aspecto general de los dos conceptos básicos: máquina síncrona y máquina asíncrona. Máquina síncrona, el campo del inductor y el campo del inducido se generan al mismo instante de tiempo. La máquina asíncrona, el campo del inductor se genera primero que el campo del inducido. El motor asíncrono siempre gira a la velocidad inferior a la velocidad sincrónica. En caso contrario, no se inducirá fuerza electromotriz en el rotor de la máquina. Por tanto, no habrá par motor. Por eso, primero tengo que ver el campo magnético que gira para que se induzca fuerza electromotriz en la espiras del rotor. Como las espiras del rotor están en cortocircuito, estas son las espiras del rotor. Ven al campo variar, por lo cual se induce fuerza electromotriz en los conductores del rotor. Los conductores del rotor están en cortocircuito. Como están en cortocircuito, aparece la ley de Ohm. Tengo tensión y tengo resistencia casi cero. Circula un valor de corriente muy grande por los conductores del rotor. Si una máquina es un par de polos, conductores entrantes y conductores salientes. Por lo cual voy a tener la concatenación de los campos magnéticos de cada una de las espiras. ¿Qué voy a tener? Una generación de un electroimán. Voy a tener un norte, dependiendo de cómo va girando el norte del electroimán, del campo resultante, de la tensión trifásica, de los tres campos magnéticos RST, depende de cómo gire, si gira a la derecha o a la izquierda, el rotor lo va a acompañar. El electroimán del estator y el electroimán del rotor. Serían como dos imanes, que siempre decía yo, uno lo pongo arriba de la palma de la mano y el otro abajo. Le pongo un cartón y hago el desplazamiento de forma lineal. Primero tengo que mover el imán que tengo abajo para que el que esté sobre la palma de la mano pueda seguirlo. No sé si me entienden. Entonces ahí lo sigo, pero debido al rozamiento, tarda en seguirlo. ¿Me explico? Sí, profe. Cuando trabaja en vacío gira muy próximo a la velocidad de sincronismo. ¿Y eso por qué? Porque la única pérdida que tenemos, la única fricción, el único rozamiento, la única pérdida en una máquina en vacío es rozamiento por ventilación y rodamiento. Entonces, medio que hay en vacío, si una máquina de 3000 RPM está en 2990. Y si una máquina de 1500 RPM sería 1490, por eso. El único par motor desarrollado por la máquina es el necesario para compensar las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas y pérdidas mecánicas. Esas serían las pérdidas fundamentales de la máquina rota.
A ver qué pasó. Funcionamiento. Ventaja de motor de inducción. Ventaja de los motores de inducción, dice ventaja de los motores asíncronos con respecto al motor de continua. Fundamentalmente, de mayor aplicación interna. La ventaja de los motores asíncronos, la única alimentación eléctrica que recibe se hace a través de la línea trifásica que alimenta el granado estatórico. No hay COVID o elementos rozantes. Directamente, como van a ver acá en el estator, yo le aplico acá tensión trifásica 220, trifásica 220, trifásica 380, trifásica 660. Lo conectan en estrella, lo conectan en triángulo, pero siempre es tensión. Y no a través de ningún componente o elemento giratorio o, como dice acá, escobilla o elemento de rozamiento. Directamente es una parte fija, por lo cual es una máquina que no necesita intercambio a través de escobilla o a través de delga, a través de colector, sino que directamente conexión directa a las bobinas. El rotor de jaula es muy robusto ya que no incluye sistemas de aislante. Como es una inducción electromagnética de bajo valor y la máquina siempre está puesta a tierra, si tiene algún problema se va puesta a tierra. Y aparte que los conductores están todos en cortocircuito. Lo que se genera es un valor de corriente muy elevado con valores pequeños de tensión. Tiene par de arranques. La máquina trifásica, con respecto a la monofásica, en el caso de la trifásica, tiene autoarranque, se llama. Yo le aplico tensión y en forma instantánea se produce el par mecánico. O sea que tiene autoarranque. En cambio, el motor monofásico no. Tiene un motor de una sola fase, se tiene un norte y un sur alternado, por lo cual el motor monofásico, si no tiene otra bobina que sea bobina de arranque, queda ahí pendulando el árbol, no sabe si gira a la derecha o gira a la izquierda. Y está ahí en un movimiento, depende de la frecuencia de la línea. Como es 50 Hz, en nuestro país está pendulando ahí, no sabe si gira en un sentido o no. Entonces hay que colocarle de pasado 90 grados, geométrico, otra pequeña bobina que le da el sentido de giro. Por eso se llama bobina de arranque. En el caso del trifásico, tiene autoarranque, no hace falta ninguna bobina, ningún capacitor, nada. No tiene problema de estabilidad ante variaciones bruscas de carga. Tiene una característica par velocidad en el sector de carga de la máquina, muy estable, por lo cual, si está bien calculado para el torque, la velocidad, las RPM que necesita la máquina, la entrega tranquilamente sin problema. No tiene variación. No tiene problema de estabilidad, que medio como con motor monofásico, por ejemplo, si alguno utiliza un acortador de césped, con una máquina motor monofásico y medio que le empacha un poco, la hace trabajar a su totalidad del ancho de la máquina y el pasto está muy alto, la máquina tiende a perder las RPM, o sea, no tiene estabilidad. Sería el caso particular. Aumento de carga, aumento del par de carga, reducción de la velocidad de giro. Entonces, ¿qué va a suceder? Mayor fuerza electromotriz, mayor corriente en el rotor, mayor par. Sería el mismo circuito que en el caso de transformador, máquina estática. Aplicaba tensión del primario, circulaba una corriente vacío, la corriente vacío, como era variable, inducía un valor de fuerza electromotriz en el secundario del transformador y tenía tensión en el secundario del transformador. Si le aplicaba una carga, ¿qué sucedía? El flujo tenía que ser constante. Teníamos que tener una variable que no se modificara por nada. En este caso, tomamos al flujo con la condición de que no podía variar. Entonces, sí podía variar la fuerza electromotriz y la fuerza contraelectromotriz. La fuerza electromotriz es la que está en el secundario del transformador y la fuerza contraelectromotriz es la que está en el primario del transformador, que es igual y opuesta a la tensión aplicada en el primario.
Entonces, cuando aplicamos una carga en el transformador, una R, una L o una C, circulaba corriente. Esa corriente desmagnetizaba al campo magnético principal. ¿Qué hacía? Disminuía la fuerza electromotriz. Como el transformador es relación 1 a 1, la fuerza electromotriz tenía el mismo valor que la fuerza contraelectromotriz. Disminuía la fuerza contraelectromotriz en el circuito primario. Por lo cual, en el circuito equivalente, se me desequilibraba la ley de tensiones de Kirchhoff. Por lo cual, tenía que aumentar el valor de la corriente para elevar la fuerza electromotriz y la fuerza contraelectromotriz, para tener equilibrio del sistema, para que la caída de tensión del primario me dé cero con la suma de la fuente de tensión, la ley de Kirchhoff. Entonces, aumenta la corriente. Uy, me agarró la tos. Aumentaba la carga, en el secundario aumentaba la corriente, disminuía la fuerza electromotriz, disminuía la fuerza contraelectromotriz en el primario del transformador. Por lo cual la fuente tenía potencia para aumentar el valor de la corriente. Podía circular el valor de un aumento de la corriente. Podía aumentar la corriente de la fuente a la carga. Por ende, iba a aumentar el campo magnético. No, iba a aumentar la fuerza electromotriz. Por lo cual, la fuerza electromotriz aumentaba y de esa forma se mantenía el equilibrio eléctrico. Acá sucede lo mismo. Acá, ¿qué va a pasar? Le voy a aplicar carga, que es un par mecánico. Va a disminuir la RPM. ¿Qué vamos a tener? Caída de tensión en el campo magnético del rotor. Para mantenerse constante el flujo, lo que tengo que aumentar es la corriente en el primario. Aumento la corriente en el primario y de esa forma puedo aumentar el par en la máquina. Y es todo en forma instantánea. Aumenta el par de la carga, reducción de la velocidad, mayor fuerza electromotriz, mayor corriente en el rotor y mayor par en el motor. La fuerza electromotriz se me tiene que mantener constante porque es la correspondiente al circuito equivalente, donde tengo que la fuerza electromotriz y la fuerza contraelectromotriz, una del secundario y la otra del primario, tienen que ser siempre igual. Dejamos el flujo constante, como para hacer el estudio. Inconveniente, bueno, ¿qué otro? La ventaja del motor de continua, del motor de alternancia con respecto a otros motores, como el motor de continua máquina, si te escobilles, tiene autoarranque. Hoy en día con la electrónica tenemos la posibilidad de utilizar arrancadores suaves, son elementos electrónicos a través de IGBT, semiconductores de potencia, donde podemos hacer girar al motor una RPM en el rotor o 1500 RPM al mismo par. Mantenemos el par. Hay un juego de la frecuencia y la tensión en la máquina que con un convertidor podemos alimentar al estator de la máquina a distintos valores de frecuencia y tensión, de tal forma que la combinación me da un RPM, 10 RPM, 100 o 1500 RPM con el mismo par, que antes nosotros no lo podíamos hacer como elemento electromagnético básico. ¿Qué podemos hacer? Y algunos otros sistemas de arranque podemos obtener, que es lo que vamos a ver. Será el más básico, el estéreo triángulo. Dice, ventaja de los motores asíncronos. Bueno, ya está eso. Eso estaba acá en la... Inconveniente de los motores asíncronos. La corriente de arranque es mucho mayor que la corriente de funcionamiento nominal.
Eso significa que en el momento que yo lo voy a conectar, evidentemente que conocemos lo que sucede con una bobina, con una inductancia. Bueno, acá sucede lo mismo. Una bobina con un núcleo magnético que sería con mayor permeabilidad magnética. Sería la reluctancia magnética. Dice, la corriente de arranque es mucho mayor que la corriente de funcionamiento nominal, entre 3 y 6 veces mayor. En caso necesario disponer de un procedimiento especial de limitación de la actividad. Básicamente, un motor, volvamos al número básico, 100 kilovatios. 100 kilovatios, el valor de la corriente está en los 160, 170 amperes de corriente nominal para que le entregue los 100 kilovatios en el árbol. Pero en el momento que yo lo voy a conectar en forma directa, lo conecto a conexión directa, él va a tomar para el valor de 380 voltios, lo voy a conectar en triángulo, lo conecto en triángulo y el valor de la corriente de 3 a 6 veces. 5 o 6 veces seguro, 7 veces también. Significa que necesito una sección de conductor muy elevada para ese instante de tiempo. Y evidentemente contratar al prestador de servicio eléctrico una potencia para estos intervalos de tiempo de arranque. Entonces, como eso es técnico y económicamente no conveniente, se utilizan sistemas de arranque para las máquinas de corriente alterna, para tratar de disminuir ese pico de arranque. Ya vamos a verlo después. Ese es el inconveniente que tiene. Se utilizaron sistemas de triángulo, bueno, hoy en día con la electrónica utilizamos arrancadores. La variación de su velocidad implica la variación de la frecuencia de la alimentación. Es necesario disponer de un convertidor electrónico que convierta la tensión de la red en una tensión de frecuencia variable. Entonces sería un equipo rectificador trifásico, pasamos a un equipo inversor trifásico, sistema de filtrado, y de esa forma tenemos la variación de la frecuencia. Eso después ya lo van a ver más detenidamente el año que viene con el ingeniero Oro para determinar un convertidor de frecuencia. Pero como caja negra, saber que tenemos 3 bobinas o de paso 120 grados y las 3 corrientes son iguales porque tenemos las 3 impedancias y le podemos conectar en este en triángulo. Será trifásica 220, trifásica 380. Trifásica 380, trifásica 660. Deslizamiento en la máquina asíncrona. La velocidad de deslizamiento es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. La velocidad sincrónica está sería 60 por F sobre P. F la frecuencia, P para el polo y M la velocidad de sincronismo. Los motores de inducción trabajan siempre con valores muy bajos de S, que están menor al 5%, o sea, el deslizamiento. Es la diferencia que hay entre la velocidad del estator y la velocidad del rotor. Ese, en vez de revoluciones, lo vemos desde el punto de vista del deslizamiento. S0, velocidad de sincronismo. S igual a 1, rotor parado. No está energizado, lo tenemos el motor parado, S vale 1. Y si el motor está llegando a su velocidad nominal de trabajo, está casi muy próximo a la velocidad de sincronismo. En el caso de la frecuencia del rotor y la del estator, va a depender de la velocidad de sincronismo, del deslizamiento. La frecuencia, la fuerza electromotriz inducida en el rotor, la misma que la velocidad relativa del campo respecto al rotor. Aumento de la velocidad de giro, menor velocidad relativa del campo respecto al rotor, disminución de la frecuencia inducida del rotor. En el límite que S tiende a 0, la velocidad del motor tiende a la velocidad de sincronismo. La frecuencia del rotor es 0. Reducción de la velocidad de giro, mayor velocidad relativa con respecto al rotor, aumento de la frecuencia inducida del rotor,
en el límite S tiende a 1, la velocidad del motor tiende a 0. Entonces la frecuencia rotor es la frecuencia del estator. Esto sería... frecuencia en rotor de la máquina asíncrona. Rotor bloqueado sería N igual a 0 y S sería igual a 1. La frecuencia del rotor es la frecuencia del estator. Giro en vacío, la N del motor igual a muy próxima a la N de sincronismo. La frecuencia del rotor tiende a 0. Entonces la frecuencia del rotor es el deslizamiento por la frecuencia del estator. Para cualquier velocidad entre 0 y IMS, tendría que la frecuencia rotor, el par de polo, y la diferencia de deslizamiento sería velocidad del estator y del rotor dividido 60. Circuito equivalente en la máquina síncrona es lo mismo que habíamos visto en la parte transformada. Tendríamos la parte del estator y la parte del rotor. La parte del estator está compuesta por una bobina, así que tendríamos una resistencia y una reactancia inductiva, que en este caso, reactancia de dispersión del estator. Campo magnético que no participa en la transformación electromagnética. Y en el rotor lo mismo. Vamos a tener una reactancia en el rotor y una resistencia en el rotor. Por lo cual, el circuito equivalente del estator para cualquier velocidad de giro de la tensión del primario tiene que ser igual a la caída de tensión en la reactancia de dispersión, la resistencia del estator, más la fuerza contra electromotriz, la S1, alimentado a una frecuencia de la red, equivalente por, este es el equivalente por fase. Y en el circuito equivalente rotor tendría la E sub 2, que sería acá fuerza electromotriz, es igual a la caída de tensión en la reactancia y en la resistencia. Sería lo mismo que en el transformador, tenemos el bobinado primario y el bobinado secundario. Acá tendríamos el bobinado primario sería el estator y el bobinado secundario sería el rotor. Dice, la fuerza electromotriz inducida en el rotor es proporcional a la velocidad del campo respecto al rotor. Con el rotor bloqueado se induce E sub 2. En vacío se induce 0. A una velocidad entre 0 y ms, velocidad de sincronismo, es decir, a un deslizamiento S. Se induce S por E sub 2. Sería el deslizamiento por la fuerza electromotriz. La fuerza inducida en el rotor para una velocidad cualquiera m, correspondiente a un deslizamiento S, tendría S por E sub 2. La resistencia rotórica no varía con la frecuencia y por lo tanto tampoco con S, porque R no depende de la frecuencia. En cambio, la reactancia sí va a depender de la frecuencia. Entonces tendría cuáles son los que van a variar. La S es sub 2 y la SXR. Y la R se va a mantener constante. Porque no depende de 14. La R no depende de la frecuencia. De 400 Hz, 500 Hz, la resistencia tiene el mismo valor. No sé si alguno tiene alguna referencia con respecto a eso. A partir de los 600, 800 Hz ya empieza a tener el efecto pelicular. Una resistencia de oposición en la periferia de la resistencia. Circuito equivalente de la máquina así. Para obtener el circuito equivalente completo, se unirán los circuitos equivalentes
entre el rótor y el estator. Se plantea que la máquina asíncrona es equivalente a un transformador. Estator primario, rotor secundario, relación de transformación de R sub T. Evidentemente, pues siempre vamos a tomar con relación a 1. Entonces, bobinado primario y bobinado secundario, y vamos a tener que la relación de transformación es lo mismo que en el caso. Es su 1 y es su 2'. Que los primas eran porque lo pasamos del secundario al primario. Para hacer la unión, a través de la relación de transformación, y tendríamos la componente de magnetización y la componente de pérdida, que es lo que tenemos lo mismo en el transformador. Pérdida en el hierro y pérdida de magnetización. No, estoy tomando. Haciendo la unión de del bobinado primario y bobinado secundario, tendríamos que la tensión de la fase del estator, el circuito equivalente, donde tendría que la carga en este caso es una resistencia de potencia mecánica de entrega, que va a depender del deslizamiento. R sub R es 1 menos S sobre S. Todos los elementos del circuito con prima están referidos al estator. El circuito equivalente se plantea por fase y con conexión en estrella para hacer fase neutra. Si no, la otra sería tensión de fase de línea. Dice, la carga, con la carga nominal S bajo, el circuito, el factor de potencia de la entrada es alto, 0,8 aproximadamente, para la carga nominal. Está más o menos un coseno pi 0,80 y 2,033, normalmente los motores, pero hoy en día con la nueva tecnología y la necesidad de que a través del Tratado de Kioto, diríamos, un 90% del par mecánico en las industrias, en cualquier establecimiento, se impone con el motor trifásico. Por lo cual, si se mejora el rendimiento de los motores trifásicos, como hoy en día se está haciendo en Alemania, en Francia, en Italia, los rendimientos de los motores están en el orden del 95-96%. Mejora la tecnología del cobre, la tecnología del circuito magnético, de rodamiento, rozamiento. Entonces, de esa forma, tenemos un rendimiento en el motor del orden del 95-97%. Entonces, de esa forma, disminuimos el CO2 a la atmósfera. Consumimos menos combustibles fósiles para la generación de la fuerza electromotriz. En vacío S2, la rama del rotor queda en circuito abierto. El circuito es principalmente inductivo, el factor de potencia de 0,1 a 0,2. Cuando está en vacío la máquina, tiene un factor de potencia muy bajo. Dice, ¿no? Normalmente en un motor trifásico, en potencia en vacío, sin entrega de potencia mecánica, está girando, ¿no? Como hicimos recién, el coseno phi es bajo, y la corriente de vacío es bastante considerable. Normalmente está en el orden entre el 25 y el 30%, como valor límite, diríamos. Si una máquina que consume un motor trifásico 10 amperes de potencia nominal, en vacío está en el orden de 2,5 a 3 amperes. Yo lo tomaría como una referencia por ahora del 30%.
Dentro de la física calculatoria de las máquinas, tenemos la potencia activa 3 por B sub 1 y sub 1 coseno de pi 1. Coseno de pi. Evidentemente el valor de entrepase y la corriente, potencia absorbida de la red eléctrica. Pérdida en los conductores del estator, pérdida en los conductores del rotor, pérdida en el hierro, suelen considerarla concentrada en el estator. En el rotor la frecuencia es muy baja, por lo cual no hay muchas pérdidas. Potencia que atraviesa el entrehierro de la máquina. La potencia que atraviesa el entrehierro es la que disipa en la resistencia total de la rama del rotor. Potencia mecánica interna atraviesa el entrehierro y produce trabajo. Todo el proceso electromagnético que le había comentado, de energía eléctrica en energía electromagnética, electromagnética en energía eléctrica y eléctrica en energía mecánica, todos esos procesos tenemos pérdidas. Pérdida en el estator, pérdida del conductor y pérdida magnética. En el rotor, pérdida y pérdida magnética. Entonces, del par interno, tengo que restar el per de pérdida y de esa forma me da la pérdida mecánica y de rotación. La potencia útil dividido la velocidad me va a dar el par útil de la máquina. Entonces, una vez sucedido las transformaciones de energía, en el árbol yo tengo una potencia útil y eso es en kilovatios. Dependiendo de la velocidad, es el par útil que voy a tener en el árbol. En el cálculo del par de una máquina asíncrona, calculando el equivalente de Thevenin entre A y B y llevando el valor de X y de R, que sería la reactancia y dispersión del primario, y la resistencia del primario, y la reactancia en el rotor y la resistencia de carga. De esa forma, voy a obtener me salté. Con razón. Espero que me salté. Sí, sí. No, y acá tendría la curva característica del par mecánico. La curva que a mí me interesa como máquina, en este caso como motor, sería esta. Es par velocidad o par deslizamiento. Que la corriente, si es par, como es potencia, también es corriente. Curva característica de corriente. Corriente de arranque. Y esta es la forma que tiene la curva característica. Hasta llegar a su punto de funcionamiento. La curva está en el primer cuadrante. La que corresponde a la otra trabaja como generador. Pero le tengo que incorporar bobina en el rotor para hacerlo trabajar como motor o como generador. Porque necesito un bobinado a través de unos anillos en el rotor. La curva que a mí más me interesa es esta curva que es la de par velocidad. Ya la vamos a ver más detenidamente en los próximos
Dice, la curva de respuesta mecánica par velocidad. La característica mecánica de los motores de inducción es prácticamente lineal entre vacío y plena carga. El par máximo suele ser de 2 a 3 veces el nominal. El par de arranque tiene que ser superior al nominal para permitir que el motor se ponga en marcha. Para un determinado deslizamiento, el par varía con el cuadro de la tensión. Y acá tendría unas curvas que hacen referencia a par velocidad, que es la curva característica del motor. Evidentemente que dentro de esta curva, en función a las características, el par resistente, el par que voy a tener que mover, o sea, como diseño yo un motor para una carga determinada, tiene que estar por debajo de esta curva. Si está por arriba, no va a arrancar el motor, o directamente arranque y después se para. Porque la curva me arranca acá en 80, me hace una curva de 80 y después me cruza en el momento del periodo de arranque a las 50% de revoluciones. Entonces el par mecánico tiene que estar por debajo del par resistente del par mecánico de la máquina. Hay curvas características de pares resistentes, ya sea en forma lineal, en forma cuadrática o en forma exponencial, dependiendo de la característica de la máquina a mover. En este caso sería el par resistente. Lo mismo con la corriente, que sería me gustaría más y después tendría esta otra curva que la posibilidad de poder moverla la curva, deslizarla la curva, en función al par máximo, no depende de la resistencia de rotórica. El deslizamiento al que se produce el par máximo depende de la resistencia rotórica. Esta propiedad se usa para el arranque mediante inserción de resistencia en máquinas de rotor bobinado. Esta curva después la vamos a ver detenidamente, pero el concepto es máquina asíncrona, máquina de inducción, donde el rotor no es en cortocircuito, no es jaula de ardilla, sino que es bobinado. Tengo un rotor que es bobinado y yo puedo hacer aumentar paulatinamente la velocidad en función a colocarle resistencia externa al rotor a través de 3 anillos que se conectan con 3 escobillas y se alimenta al. Y después tendría el ensayo del motor como el transformador, ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. Voy a hacer acá. Bueno, lo voy a cerrar la sala, pero ya en rato se van a empezar a mezclar los alumnos del otro curso. Tendría ensayo de rotor libre. Básicamente, lo mismo que en el ensayo de vacío del transformador, le aplico la tensión nominal, coloco vatímetro, amperímetro, en este caso 2 vatímetros, que sería la conexión aro, el amperímetro, y de esa forma puedo determinar los valores de parámetros de la máquina para realizar el circuito equivalente. Condición de ensayo, motor girando sin carga, velocidad y frecuencia nominales. Al no circular por la resistencia rota de ensayo, las pérdidas de cobre son solo las del estator. Como no está entregando par y bueno, el valor de la corriente está en el orden del 20%, directamente realizamos y obtenemos los valores de la resistencia en el estator y la reactancia y dispersión del estator.
y por supuesto la potencia de vacío. Bueno, esto lo voy a... Voy a compartir ahora. No sé qué se le puede sacar. En el ensayo de cortocircuito, lo que se hace es, al árbol de la máquina se le aplica una carga mayor a la potencia del motor y se aplica tensión, que se llama tensión de cortocircuito. Y se va gradualmente aumentando el valor de la tensión hasta que por el bobinado circule la corriente nominal. Y de esa forma medimos la potencia activa y la tensión y la corriente. Y de ahí obtenemos los parámetros de la reactancia, la resistencia y la impedancia del cortocircuito. El árbol es, se coloca un par resistente de tal forma que por las bobinas del motor se hace circular la corriente nominal. Es como si estuviese el motor trabajando a potencia nominal. Lo que pasa es que el motor es grande, 500, 600, 300 kilovatios. Al hacer los ensayos necesitamos fuentes de tensión y que no disponemos. Entonces directamente con el ensayo de tensión reducida, haciéndole circular la corriente nominal, como el par mecánico está frenado, tenemos par de arrastre, aumenta paulatinamente la corriente con pequeños valores de tensión. Por eso se llama ensayo de rotor bloqueado, ensayo en cortocircuito. Y de esa forma vamos a obtener los valores como lo mismo que teníamos en el transformador, lo mismo en el estator y el rotor de la máquina. Evidentemente que la medición de la resistencia la vamos a hacer con tensión continua y de ahí obtenemos un valor real del valor de la resistencia. Ensayo de rotor, cálculo parámetros circuito equivalente. X un nu, después de aplicar la regla empírica anterior para obtener la reactancia de rotor y estator, se aplica el resultado del ensayo vacío. Y ahí tenemos la reactancia de dispersión y se obtiene restando a la resistencia de cortocircuito, el ensayo bloqueado, el valor de la resistencia de medición directa. Y tenemos algunas características de los motores, pero la que más me interesa es esta. Lo voy a subir un poquito más. Estas curvas no me afectan tanto. A excepción de esta, que podría ser un motor de 7,5 kilovatios, 380 voltios, la corriente es de 17 amperes a una velocidad de 946 RPM, 6 polos, serían 3 pares de polos. La corriente vacío y la corriente nominal de funcionamiento. Y lo importante de todo esto, de esta gráfica, que es, me parece que sea funcionamiento de los motores. A ver, está. Características funcionales de los motores asíncronos, número de polos, serían 2 polos, un par de polos, 3000 RPM, la velocidad típica de primera carga, 2900, un poquito más, 2950.
4 es 1500, 1440, 6 polos, 3 pares de polos, 1000 RPM. Esta es la velocidad del estator, del campo rotante. Y esta es la velocidad del rotor. Características funcionales de los motores. Bueno, esta es la curva característica de evolución de la temperatura de los rebanados. Tienen sensores en los motores de envergadura, o sea, de potencia, normalmente más de 30 kilovatios. Ya tienen sensores entre las bobinas de temperatura. Es un semiconductor que llegando a una cierta temperatura se abre el circuito y de esa forma manda una señal para desconectar el contactor o el interruptor automático que tiene disponible la máquina. Normalmente tiene 3, una en cada bobina. Este control de carácter motor de inducción mediante el diseño del motor. El control de características mecánicas del motor de inducción diseñado. Dice, control de las características mecánicas de los motores de inducción mediante el diseño del rotor. Básicamente es la intención de ir mejorando el par de arranques de la máquina con los distintos estudios de los primeros motores que salieron y generar pequeñas ampliaciones de las ranuras para ir mejorando el par mecánico de la máquina. Entonces, de esa forma, mejoramos el rendimiento de la máquina. Aumentamos el rendimiento de la máquina. Y ahí donde salen rotores con ranuras sencillas, ranuras profundas o doble ranura. Porque evidentemente el par va a depender de la resistencia rotórica. Y tendríamos algunos tipos de ranuras básicas de motores en el estator. Evidentemente que mientras más larga es la ranura de la jaula, mejor par mecánico va a tener. Pero, por supuesto, un motor mucho más caro y más tiene para ciertas prestaciones. Bueno, lo mismo eso. Y lo que a mí me interesaría, bueno, se me va a ir la hora en un rato. Después lo vamos más detenidamente. Esto es lo que más me interesa. Dentro de la curva característica del motor, tengo la curva característica del par resistente, que sería dependiendo del par resistente, ya sea si tengo bombas centrífugas, compresores centrífugos, ventiladores isoplantes, centrifugado, tiene una curva que sería Kn cuadrado. K por N, prensa, máquina, herramienta, bobinadora, máquina de fabricación de chapa, tendría máquina de elevación, cinta transportadora, machadora y trituradora, compresor y bombas de pistón. Cada una tiene sus curvas características como par resistente. Entonces, nosotros tendremos que suplir estas curvas que normalmente cuando se va el electromotor se superponen las dos curvas y de esa forma obtenemos la característica par velocidad de la máquina.
En el sistema de arranque que le hacía comentario de que necesitamos electromagnéticamente hablando un sistema de arranque para las máquinas trifásicas, 220, 380, 380, 660, necesitamos utilizar algún mecanismo para tocar el estator, para no aplicar los 380 voltios como tensión que tenemos en forma directa. Entonces podemos utilizar entre la fuente y el estator de la máquina un resistor, un inductor o algún otro elemento que haga sería el concepto de un divisor de tensión, resistivo o inductivo. Y de esa forma, el motor sale de su inercia cero, las revoluciones cero, deslizamiento 1, para llegar a las RPM nominales. En los motores comunes que utilizan para el par mecánico, lo hacemos arrancar y después le aplicamos la carga. Hay otras máquinas que necesitan que el motor arranque con la carga incluida. Estos casos sería del rotor bobinado. En el caso anterior, directamente conectamos el motor trifásico, conectamos una estrella, pasamos a triángulo. Una vez que pasó a triángulo, le aplicamos la carga y el motor entrega su potencia nominal. Pero para eso, en el caso particular de los arranques de los motores asíncronos, una pregunta que siempre hace y lo tenemos acá, que la corriente de arranque de la máquina, en este caso del motor que va a impulsar la máquina, la corriente de arranque no depende de la carga, sino que depende de la corriente de arranque del motor. Dijimos recién que la curva par velocidad del motor tiene que ser mayor que el par resistente, dependiendo de la función que cumple. Si un centrífugo, si un torno, si una bomba de agua, un ventilador. Entonces, la corriente de arranque del motor depende del motor, no de la carga. Lo que sí depende de la carga es el tiempo que le lleva al motor a arrancar. RPM0 a las 1500 RPM, RPM0 a las 3000 RPM o 2950. Entonces, ese tiempo de llevar de velocidad cero a la velocidad nominal de la máquina, del motor, depende de la máquina. El tiempo de arranque sí depende de la máquina, que está acoplada al motor. Pero la corriente de arranque del motor no depende de la carga que está acoplada al motor. Depende de las características del motor. Por eso ahí yo tendría que utilizar para ciertas aplicaciones rotor de jaula sencilla o ranura profunda o de doble ranura. Entonces la corriente de arranque del motor y la carga depende del motor, no de la carga. Lo que sí depende de la carga es el tiempo que voy a necesitar para llevarlo a la velocidad nominal al motor, depende de la carga. No sé si eso es importante. Corriente vacía y la corriente corriente vacía y la corriente penetral. La duración del arranque de la carga que tenga. Pero la corriente de arranque del motor, no del motor, la característica que tenga el motor. ¿Está bien? Eso es fundamental. Lo que sí depende de la carga es el tiempo para llevar el motor a la velocidad nominal. Dice el arranque de los motores asíncronos. El reglamento de baja tensión establece límite para la corriente de arranque de los motores asíncronos. En el caso particular de nuestro país, motores mayores a 10 kilovatios, ya aconseja las normas en baja tensión de hacer arrancar al motor con algún sistema de arranque. Estrella triángulo, por resistencia entre la fuente y el motor,
entre la fuente y el motor por inductancia, que sería autotransformador o sistemas de electrónica, hoy en día arrancadores. Dentro de los métodos de arranque tenemos el arranque directo. Motores menores de 10 kilovatios los podemos conectar a 380 en triángulo, salen a velocidad nominal. Arranque mediante inserción de resistencia en el rotor, que es el caso particular del motor, no de jaula de ardilla, sino que el rotor está bobinado. Son un caso especial de motor. Y en el caso del arranque de estrella triángulo, que son con rotor en cortocircuito, y tenemos que primero conectar en estrella y después pasarlo a triángulo. Los arrancadores con autotransformador, también lo mismo. Sería como el caso particular de, llevándolo a un monofásico básico, de un ventilador de techo, un ventilador de pared, un ventilador de pie, que tenga una llave donde hago variar la velocidad. Lo que hay dentro de esa cajita del ventilador de techo es una inductancia, un derivador de tensión inductiva. En los motores trifásicos, en vez de tener una sola inductancia, vamos a tener una por cada voltio, en 3 inductancias. Y de esa forma, hacemos arrancar con tensión reducida, disminuye la corriente de arranque y no es suficiente como para sacarlo de la inercia cero y llevar a velocidad nominal. En el caso de lo tendría que la misma gráfica que había visto anteriormente, medio cortita, pero ahora la vamos a hacer un poquito más larga, es motores con rotor bobinado. Que lo que se hace, la curva de velocidad R1, que es esta amarilla, la pasamos a la R2 y a la R3. Lo que hacemos es correr hacia la izquierda la curva característica de la máquina. Motor trifásico con rotor en jaula de ardilla. Y de esa forma podemos arrancar al motor con carga y con resistores externos. Ahí tocamos el rotor, básicamente. No se toca el estator, se toca el rotor. ¿Qué es lo que se hace? Al rotor se le conecta externamente un conjunto de resistencia, por lo cual la resistencia rotórica aumenta. Si aumenta la resistencia del rotor, me va a disminuir la corriente de inducción en el rotor. Por lo cual, al disminuirme el valor de la corriente del rotor, me va a disminuir el par. Por lo cual, en forma lenta, se va a ir saliendo de inercia cero. Empieza a girar lentamente el motor. Una de las condiciones de motor trifásico con rotor bobinado. Coloco una resistencia externa con un valor grande y lo voy disminuyendo paulatinamente a medida que va aumentando la RPM de la máquina. En el otro caso es por autotransformador, que sería la etapa de conectar entre la fuente y el motor una inductancia, y una vez que llega a su velocidad nominal, desconectar esa inductancia y conectarlo directamente. Entonces hay todo un proceso de automatismo para el juego de contactores, de pasar conexión con autotransformación a conexión directa. Bueno, la fase de arranque de autotransformador. En este caso, son autotransformadores que están con una regleta de contacto en el bobinado por medio de motores paso a paso.
Entonces va aumentando simultáneamente o disminuyendo el número de espiras del autotransformador y de esa forma aumento o disminuyo la tensión que le aplica el estator. Siempre estos motores son con rotor en cortocircuito. O toco el estator o toco el rotor. En el estator la mayoría de los motores trifásicos, ya sea conexión estrella, triángulo o autotransformador o por resistencia. Y motores especiales trifásicos con rotor bobinado. Bueno, con respecto a la conexión estrella-triángulo, esta la vamos a ver otra vez, porque se nos va a ir. Con respecto a la conexión estrella-triángulo, tenemos motores 220, 380, 380, 660. Que eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver la agenda 27. Para ir haciendo el análisis, en nuestro país hay trifásica 380, pero en otros países hay trifásica 220 y trifásica 660. Y ahí es donde nosotros podemos hacer el juego a través de forma manual, con un interruptor, que es conexión estrella, después conexión triángulo, o a través de contactores, o a través de un PLC. Eso lo vemos en la clase que viene. Bueno, si no hay ninguna pregunta, algún comentario. Profe, yo le quería preguntar sobre el parcial. Sobre el parcial. Sí. ¿Qué le dijo el ingeniero Cayo? La cosa es que no ha hablado nada con Cayo, estaba con otros temas y él Tenemos cuando le toma el ahora, parcial. la próxima semana tenemos el parcial de la práctica y creo que con ¿Qué? usted tendríamos la otra semana. O sea, ¿No? la semana que viene sería el 22, tienen con práctico. Y el 29 tendrán conmigo. Creo que Habíamos así estaban quedado, puestos los horarios. habíamos quedado el 29. Me parece que sí, si alguien lo confirma, mejor. Sí, era 22 y 29 los parciales. Bueno, Quería preguntarle la modalidad y hasta qué temas entraban. iba a entrar esta máquina de corriente alterna. O sea, circuito magnético, transformador y máquina de corriente alterna. Y en el sistema pregunta con respuesta de parte de ustedes, con las ecuaciones básicas que se ven en los circuitos magnéticos y en las máquinas, y el desarrollo. Como son varios, entonces me va a ayudar el ingeniero Caballera y ustedes me van a tener que hacer contestar las preguntas con teoría y gráfico y dibujo, esquema, y después me lo van a enviar al mail y después yo los corregiré. Pues son varios para rendir. ¿Se entendió? O sea que lo hacemos en papel, le sacamos foto y se lo enviamos. Sí. Profe, ¿y los cuestionarios que usted había dado para ir haciendo, ya lo vamos entregando? Eso después lo van incorporando total durante el año. Ya lo voy a mandar después, ya la semana que viene va a estar más tranquilo y le mando más cuestionarios para transformador y máquina de alterna. Y después lo van armando y lo van... como una autoayuda para ustedes. Claro, para ir estudiando. Claro. Bueno, perfecto, profe. Sí, lo hacemos en papel y luego lo enviamos. Sí, sí. Mientras tanto yo lo voy a estar controlando. Pero como son varios, un grupo lo va a controlar Carlos y otro grupo lo voy a controlar yo. Lo mismo que el 22, también yo voy a participar.
Pues me parece que habíamos quedado que no íbamos a tener clases. Tengo que hablar con Cazuela. Ya hablo esta semana para ya confirmar bien. Profe, y el tema sería como desarrollar las fórmulas. Sí, o sea, no tenemos tanto desarrollo o sea, las leyes básicas, el circuito equivalente, ¿qué me va a hacer? El circuito equivalente y la ley de Kirchhoff para el primero y segundo de segunda malla. No tenemos desarrollo de ecuaciones acá, sino la interpretación física eléctrica de circuitos magnéticos, de transformadores y de motores. No tanto desarrollo de ecuaciones, no me interesa. Profe, ¿las feminas están subidas a la autogestión? Todavía no. Cuando puedas las puedes subir, así tenemos una guía de estudio. Sí, aparte tiene el libro de, ¿cómo que se llama? Pero yo se las paso, no hay problema. Sí, pues está estoy bueno tener siguiendo. la primera para ir viendo, digamos, qué temas vamos encarando, digamos. Está bien, no hay problema. Yo les voy a dar los sistemas en máquina de alterna, no se haga problema. Profe, ¿y cuál libro recomienda? ¿El Fraile Mora? ¿O hay uno Sí, yo sigo el Fraile Mora. Esto sigue el ok. Fraile Mora. Todas estas familias siguen el Fraile Mora. Porque hoy también estaba el alcalde de San Miguel, ¿puede ser? Sí, el alcalde de San Miguel, pero es un libro un poquito menos. Está bien, sirve también, por supuesto, pero yo lo utilizo en mecatrónica, más que en ingeniería. Pero sí, también lo puedes ahí. Tiene algunos errores, ¿vio? En cambio, el Fraile Mora no tiene errores. Bien, entonces está acá. No importa la edición del Mora, ¿no? No, yo alcancé a obtener ¿cuál es la edición esta? A ver. Ya le digo cómo. Estaba justo en máquina sincrónica. Si nos vamos para atrás. Sexta edición es esta. ¿La alcanzo a ver ahí? Sí, ahí se ve, perfecto. Sí, está Sí. en la... Aquí no me acuerdo de dónde, pero en Google seguro. Si no está en Utiniano, estará en Facultinga. Son las dos que utilizamos para obtener libros. Facultinga y después Utiniano. Utiniano No es nuestro. conocí esas páginas, profe. ¿Ah? No conocí esas páginas. Una de la Facultad de la Nacional y la otra de la Tecnológica. Utiniano y Facultinga. Profe, en el parcial que decía que nos iban a controlar, ¿vamos a entrevistar con cámara y micrófono abierto? Sí, seguro. Profe, ¿se puede usar auricular o tiene que ser sí o sí con parlante? Sí, con parlante. Auriculares. Usted que tenga auriculares. Claro. Bueno, no hay problema porque estoy bajando unos programas para que no copien en el examen. Hay unos programas que me ha enseñado mi hija, que estudia en ciencia económica. Porque veo que a veces cuando ponemos los parlantes empiezan los acoplamientos y empiezan a rebotar por todos lados. A lo mejor con el auricular se evita. Por eso preguntaba. Está bien. Sí, no. Mientras menos ruido tengamos, aparte el ruido que ustedes hagan, le va a afectar a ustedes para el examen. Sí. Puede estar el micrófono abierto. Sí. Bueno, nos vemos en la próxima clase. No, profe, que ande bien. Hasta luego. No, profe, muchas gracias.